Mundial del Corazón, llamado, es un gran llamado médico a recuperar los controles prepandemia, algo muy pero muy importante para ponerse a tono no solamente con estos controles, sino con todos los que las personas debemos realizar. Y para esto me parece súper oportuno charlar con el doctor Juan Furmento, que es jefe de emergencias del ICBA, por este Día del Corazón y también para concientizar sobre los controles prepandemia. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, acá estamos. Excelente. ¿Cómo anda? ¿Cómo palpita ese corazón, doctor? ¿El doctor se hace todos los años controles? Muy buena pregunta. Bueno, vos sabés que los médicos tenemos la fama, con mucha razón, de ser los peores pacientes. Uh-huh. No me controlo como debería, pero tampoco estoy tan mal, te diría. O sea, ¿es un poco de haz lo que yo digo y no lo que yo hago? A veces sí, pero en mi caso, digamos, trato de controlarme cada 2 años, y bueno, alguna que otra vez se me pasa, pero bueno, para mi edad, cada 2 años es lo correcto y bueno, quizás algún año se me escapa por algunos meses. Doc, vayamos a la prevención, tanto para hombres, para mujeres, para niños. ¿Cuáles son los controles que hay que retomar, que hay que revisar con mayor asiduidad? ¿Para quiénes que tienen qué patologías? Vamos con ese pantallazo general, por favor. Bueno, es algo muy importante lo que decís, porque venimos de 1 año y medio con muchos problemas en ese sentido. Lo que hemos visto en esta terrible pandemia y cuarentena es que los pacientes que tenían que controlarse dejaron de hacerlo al menos tan frecuente como debían. Uh-huh. Y esos pacientes son los pacientes que tienen antecedentes de infarto, pacientes que tienen enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen problemas en las válvulas de su corazón y otras enfermedades más raras del músculo cardíaco. Esos pacientes tienen que controlarse anualmente, al igual que las enfermedades oncológicas, no pueden dejar de controlarse, y que fue justamente lo que vivimos en esta pandemia. Uh-huh. Esos son los pacientes crónicos. Después también lo que vimos como un retroceso de varias décadas, sobre todo en los pacientes que sufrían infartos y retrasaban mucho las consultas. Veíamos muchas personas que habían tenido infartos en sus domicilios, por suerte no habían tenido algún evento fatal en su domicilio, y venían acá con lo que se llama infartos evolucionados, que uh-huh. es la peor forma del infarto, es infarto que no recibió tratamiento. Cuando uno habla de estas patologías, ¿cuáles son los tratamientos médicos que deben realizarse? ¿Son todos electrocardiograma, test de fuerza? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, que en pandemia dijeron, bueno, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada, no me hago nada, empiezo a hacer un deporte y comienzan a correr o comienzan a hacer otro tipo de actividad aeróbica o anaeróbica y sin ningún control. Y quiero englobar a quienes se han iniciado en alguna actividad deportiva, porque me parece que también es importante saber cuáles son, independientemente de las patologías anteriores enunciadas, cuáles son también los tratamientos para todas las personas, ¿no? Bueno, ahí por eso es fundamental la primera consulta con el médico, independientemente de los antecedentes de cada paciente. Como te decía, aquellos pacientes con enfermedad cardíaca crónica, no importa la naturaleza de la enfermedad, si es una válvula o si es un infarto, tienen controles establecidos periódicamente 2 o 3 veces al año, que incluye laboratorios, que incluye pruebas de esfuerzo, como vos nombraste recién, un ecoestrés, por ejemplo, uh-huh. ecografías cardíacas, ecografías de otras arterias del cuerpo para evaluar si tienen impacto de colesterol en esas arterias. Esos son los pacientes más bien crónicos. En la primera consulta, por ejemplo, una persona que nunca tuvo ningún problema cardíaco o asintomático, el examen físico y el interrogatorio del paciente nos va a clasificar un poco el riesgo de este paciente. Si es un paciente de 30 años que hizo deporte toda su vida, bueno, con una simple evaluación, un laboratorio, un electrocardiograma, por lo general no hay que hacer nada más. Ahora, si es un paciente que no tiene antecedentes, pero es un paciente de 55 años, que fuma, que es obeso, bueno, ahí ya la cosa empieza a cambiar y hay que hacer un poco más de estudios. Claro. Así que te diría que hay 2 grandes tipos de pacientes, que son los que tienen antecedentes cardíacos y se controlan periódicamente, tienen que tener su cardiólogo,
y los que no tienen antecedentes, que al menos tienen que ir una vez al cardiólogo o al médico clínico, lo mismo, para clasificar su riesgo y de ahí hacer un plan de seguimiento. La pandemia, cardiológicamente hablando, todavía va a entregar varios coletazos porque se hablan de estrés, se habla de angustia, se habla de ansiedad, se habla de personas que aparecieron con tanta preocupación o gente que ha perdido con tanto dolor, bueno, con todas las sensaciones que puede llegar a acarrear un acontecimiento como el que se está viviendo. ¿El coletazo cardíaco todavía está por verse? Bueno, desde el punto de vista cardíaco, espero que ya hayamos visto lo peor. Y por eso me refiero a lo que te contaba, que era lo que veíamos el año pasado, es que las personas no activaban los sistemas de emergencia en su domicilio porque tenían dolor de pecho, no venían a las guardias cuando se sentían mal, y eso generó muchísimo daño en los pacientes. Entonces siempre empezábamos, para ponerlos en términos futbolísticos, el partido 3-0 abajo. Claro. Y era muy difícil, llegar a una buena estabilidad. Fuera de eso, creo que ya vimos lo peor y ahora los pacientes se controlan más, vienen a la guardia, las guardias que se habían vaciado inicialmente. Nosotros tenemos acá en el ICBA la suerte de ser una guardia cardiovascular pura. No, por lo general tenemos una población muy seleccionada, que son los pacientes con enfermedades cardiovasculares, que el año pasado fueron todos pacientes con enfermedades respiratorias por el COVID. Uh-huh. Así que un poco se vaciaron esas guardias y ahora ya están en niveles normales y la gente consulta más y activa más las ambulancias. Eso es muy importante. Es un tema muy importante eso, y es para seguir haciendo campaña y seguir estimulando la atención médica como siempre fue. O sea, es que en los últimos 40, 50 años lo que se ha avanzado en cardiología es impresionante. Pasamos de enfermedades que tenían una mortalidad altísima, o sea, pacientes que tenían infartos quizás tenían una chance de morir de un 20-25%, hoy eso se ha disminuido a un 2, un 3% con un tratamiento en tiempo adecuado. Claro, es muy importante esto que está diciendo el doctor Furmento, porque habla sobre la prevención importantísima en cuanto al diagnóstico precoz y también ponerse al día con todo este tema de los chequeos, principalmente para las personas que saben que tienen alguna patología. Doctor, gracias por atenderme, gracias por sus conceptos y feliz día. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar. Por favor, es un placer. El doctor Juan Furmento, jefe de emergencias del ICBA, hablando sobre el día de hoy, Día Mundial del Corazón, y el llamado de los médicos a recuperar los controles prepandemia.